Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Le saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, desde la Oficina de Capacitación y Telesalud. En esta oportunidad, pues, con el ingeniero agroindustrial Henry Paul Coral Sánchez. Él es responsable del programa de buenas prácticas de manufactura del Servicio de Nutrición y Dietética de nuestro Hospital de Tarapoto. Así que le damos el gusto, ingeniero. Gracias por poder compartir sus conocimientos y experiencias en un tema muy interesante, ¿no? Productos refrigerados y almacenamiento en el hogar. Así que le damos el pase para que usted pueda hacer su exposición. Muchas gracias por el pase. Muy buenas tardes con todos. A continuación, vamos a exponer un tema muy importante, que es, como dijo, productos refrigerados y almacenamientos en el hogar. Como saben, mi persona es Henry Paulo Coral Sánchez, ingeniero agroindustrial, con máster en alta dirección empresarial. Ya, muy bien, muy buenas tardes con todos y gracias por la invitación. A continuación, vamos a exponer un tema muy importante del día al día, que se llama productos refrigerados y almacenamientos en el hogar. Y mi persona es Henry Paulo Coral Sánchez, ingeniero agroindustrial de profesión, con máster en alta dirección empresarial. Y bueno, y actualmente ocupando el cargo, como ya hizo mención la licenciada, responsable de programa de BPM del Servicio de Nutrición y Dietética de la ONG especializada del Hospital 22 Tarapoto. Siguiente, por favor. Muy bien. Productos refrigerados y almacenamientos en el hogar. Siguiente diapositiva. Si bien es cierto, la industria alimentaria ha experimentado avances en las últimas décadas, marcando pautas innovadoras en la producción, conservación y distribución de alimentos. Uno de los aspectos más destacados en este ámbito es el desarrollo de productos refrigerados, que ha revolucionado la forma en que los consumidores almacenan y disfrutan sus alimentos en los hogares. Por ende, la conservación mediante refrigeración se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar la frescura y la seguridad alimentaria, permitiéndonos así a los consumidores disfrutar de una variedad más amplia de productos perecederos en cualquier época del año. Este avance ha llevado consigo no solo la expansión de la oferta de varios alimentos, sino también una transformación en las prácticas de almacenamiento en los hogares, impulsando cambios en los hábitos de compra y consumo. Comprar de forma segura. Partimos de esto. Organizar los alimentos deben estar, ¿de qué manera? Planificar la compra, elegir los productos y organizar el carrito de compras. Al planificar la compra, debemos elegir los productos que no necesitan fríos, de las cuales son las conservas, algunas bebidas. Y luego, por productos refrigerados, que ya son las frutas, verduras, carnes, entre otros. Y por ende, acabar por los congelados, ya que al adquirir los productos congelados al final, impediremos que se rompa la cadena de frío y nos permitirá evitar aumentos de temperatura que faciliten el crecimiento de algunos microorganismos en esos alimentos. Elegir los productos de acuerdo, por ejemplo, los productos envasados deben estar en perfecto estado, rechazando los que están abollados, abiertos o dañados. En el caso de productos congelados, es importante destacar aquellos que tengan escarcha o cristalitos de hielo, ya que puede indicar un almacenamiento prolongado o una rotura en la cadena de frío. Para realizar una buena selección de los productos, se debe verificar siempre las etiquetas. En ellos nos proporcionan información muy valiosa al momento de almacenar nuestros productos. Organizar el carrito. ¿De qué manera? Los alimentos deben estar por separados correctamente de productos tóxicos. ¿Cuáles son los productos tóxicos? Los productos de limpieza y los insecticidas. Y a la hora de embolsar, se debe separar los alimentos manteniendo la misma organización que durante la selección de los productos mencionados, agrupando los alimentos que no necesiten frío, colocando justo a los refrigerados y aislando los congelados en bolsas isotérmicas. Siguiente. Almacenar de forma segura. Es decir, que cuando lleguemos a casa, tratemos de clasificar los alimentos en alimentos que no necesitan frío, alimentos refrigerados y alimentos congelados. La etiqueta, como mencioné, brinda un soporte fundamental a la hora de conservar los alimentos. No debemos almacenar productos o limpiadores químicos juntos con alimentos,
y nunca se debe utilizar para almacenar alimentos, recipientes que hayan contenido productos no alimenticios o sustancias químicas. Alimentos que necesitan frío para su conservación. Los alimentos que necesitan frío para su conservación deben ser guardados con rapidez para mantener la calidad de frío, en las cuales los alimentos refrigerados, la temperatura ideal de refrigeración oscila entre los 0 grados y 4 grados centígrados. Ojo, no se debe sobrecargar la nevera y es importante separar adecuadamente los alimentos para facilitar la circulación de aire y así evitar que unos alimentos se contaminen con otros. Es importante colocar apropiadamente los alimentos en la nevera según las necesidades de conservación. Además, en el congelador, los alimentos deben estar de lo siguiente. Es aconsejable envasar los productos en porciones pequeñas, ya que de esta manera la congelación será más rápida y conlleva un menor riesgo alimentario. Esto no solo facilita su congelación, sino que también permite una mejor organización de las raciones. ¿En qué sentido? Deben estar envasados en bolsas de plástico herméticas o los Pyrex o los envases de vidrio. Se debe utilizar el criterio, lo primero que entra es lo primero que sale. En la industria alimentaria nosotros mantenemos lo que es el FIFO o el PES. Es lo primero que entra y lo primero que sale. Por lo que anotar la fecha de congelación en las bolsas o envases nos ayuda a saber qué productos debemos consumir primero. Si congelamos alimentos después de cocinarlos, no olvidemos dejarlos enfriar antes de introducir en el congelador. ¿Por qué? Porque ya que al introducirlos calientes puede afectar negativamente a las temperaturas de otros productos. Además, consumen un elevado alto de eléctrico. Y además no debemos recongelar los alimentos, ya que sucesivas congelaciones restan calidad a los alimentos y facilitan su contaminación. Estar atentos o alertas a los alimentos descompuestos. Ya se debe desechar cualquier alimento que se vea o que huela sospechoso. El moho, por ejemplo, es una señal de descomposición generalmente que se aprecia en las frutas, en las verduras. Esto puede desarrollarse incluso en condiciones de refrigeración. Por eso es muy importante a la hora de comprar nuestros productos adquirir alimentos sanos, que no estén cortados o que no tengan alguna mancha, porque eso en el proceso de refrigeración se puede alterar. En las carnes, obviamente, que la textura, por ejemplo, una mala carne es una textura pegajosa. Cambio de color, se torna de café oscuro o verdoso o un olor desagradable. Al igual que en los pescados, por ejemplo, un mal pescado se nota cuando los ojos son hundidos y opacos, cuando también tienen un mal olor y aparte la carne se desmenuza. Estar alertos en los alimentos descompuestos, como por ejemplo el pollo, un síntoma de buena calidad es cuando tiene una superficie brillante, firme al tacto y piel adherida al músculo. Piel con coloración uniforme variando de amarillo pálido o pronunciado. Un signo de deterioro es una superficie seca o pegajosa que generalmente se observa en algunos alimentos, como en este caso el pollo. Carne blanda se deshace fácilmente y la piel se desprende de la carne. Una coloración verdosca negruzca, pálida, presencia de coágulos de sangre y un olor desagradable. Ahora, ¿cómo organizar los alimentos? Si bien es cierto, en nuestros hogares tenemos algo muy importante, el refrigerador, de las cuales está compuesto de lo siguiente. En la parte superior está la congeladora, que el alimento tiene que estar conservado a menos 18 grados centígrados, de las cuales está lo siguiente, carnes crudas en congelación. Etiquetar, es muy importante etiquetar y envolver en plástico las carnes que requieren conservarse por más tiempo. No es necesario colocarlas en el congelador. Recordemos que una vez descongelada, ya no puede volverse a congelar, ya que esto puede provocar un crecimiento bacteriano y que la carne no sea apta para su consumo. También podemos poner en refrigeración las carnes. La carne en refrigeración debe colocarse en los estantes inferiores y nunca arriba de un alimento preparado. ¿Con qué finalidad? Para colocar arriba del cajón para evitar el derrame. Es decir, hay algunas carnes que derraman sangre y eso, si no se lo almacena de manera correcta, estaría contaminando al alimento. Frutas y verduras, como pueden apreciar en la parte inferior de la imagen, se tiene de la siguiente manera.
que frutas que no han sido lavadas o desinfectadas, se recomienda colocarlas en los cajones inferiores donde hay mayor humedad. ¿Con qué razón? Porque esto pues, nos permite conservar frescas por más tiempo. Tanto los condimentos, los aderezos y las bebidas no requieren temperaturas tan bajas para su conservación, por lo que se pueden colocar en la puerta como pueden apreciar en la imagen. Ahora, los lácteos y huevos. Se recomiendan que los lácteos y el huevo se coloquen en los estantes medios del refrigerador, no pegados a la puerta, ya que requieren temperaturas más bajas para su conservación. Ahora, algo muy importante también tener en cuenta es la limpieza del refrigerador. Se recomienda revisar el refrigerador una vez a la semana o si hay alimentos que ya no son aptos para su consumo, se deben desechar. Para limpiar los estantes y las repisas, utilizar una esponja y agua con jabón. Ojo, evitar el uso de limpiadores con aromas fuertes. ¿Por qué? Porque pueden pasar sabores desagradables a los alimentos. Como ya mencioné, limpiar los derrames al momento, especialmente el jugo de la carne. Siguiente diapositiva. Alimentos que no necesitan frío. Los alimentos que no necesitan frío deben colocarse en un lugar fresco y seco, para así racionalizar el consumo. Es apropiado también reorganizar frecuentemente los armarios, de tal manera que se intente cumplir con la máxima. Como ya mencioné, lo primero que entra es lo primero que sale. De esta manera consumimos primero aquellos productos con una fecha de caducidad más próxima. Ojo, si abrimos un producto y no se consume en su totalidad, se debe retirar el envase original y trasladarlo en un recipiente hermético para su conservación en el frigorífico. Caso, por ejemplo, los productos enlatados, en el caso de la leche. Si no consumimos en su totalidad la leche, es necesario ponerle un recipiente hermético, en este caso vidrio, y ponerle en refrigeración. Diapositiva. Estar a los alimentos descompuestos. Un producto seco de buena calidad presenta estos síntomas. Están en perfecto estado, secos íntegros. El envase para alimentos es el adecuado. Signos de deterioro. El exterior del recipiente están húmedos y con presencia de mohos. Las cortaduras y orificios en los empaques son presencia de deterioro. Color u olor anormal, manchas de mohos o aspectos viscosos, contienen insectos, huevos o excrementos hasta de roedores. Se ha presenciado en algunos alimentos que se mantiene a temperatura ambiente, caso por ejemplo de las harinas, y picadura en los granos, caso por ejemplo de algunos maíz o frijoles. Ahora, como mencionamos acá, en cuestión de las latas también tienen que estar en un buen estado físico, fecha de vencimiento vigente, etiquetado completo, nombre del producto y contenido. Tienen que mencionar un color y la textura y olores normales. El signo de deterioro es muy importante tener en cuenta esto. Presenta de derrames, sellos dañados o goteando, abolladuras en los sellos, productos con espumas lechoso, tiene un color u olor anormal, manchas de moho o aspectos viscosos. No se debe consumir o comprar ese tipo de enlatados porque nos causan un peligro para nuestra salud. Siguiente. Tiempo de conservación. Aquí, por ejemplo, se menciona una hoja informativa sobre el almacenamiento de verduras y frutas. Caso, por ejemplo, del repollo. Guardar en una bolsa de plástico en cajón para verduras. Lo que nos recomiendan es lo siguiente. Es refrigerar inmediatamente. Tiene un periodo de duración de 3 a 4 semanas. En el caso, por ejemplo, de las zanahorias, cortar las puntas verdes, guardar en una bolsa de plástico hermético o con una servilleta para absorber la humedad. Tiene un periodo de duración de 3 a 4 semanas. Siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, de eso, de las peras, por ejemplo, tienen que estar firmes, sin madurar. Por ejemplo, si nosotros compramos una pera verde, se tiene que permanecer en la mesa para que esto madure. Y una vez madurado, se debe de refrigerar para prolongar un poco su periodo de vida útil. Esto tiene un periodo de duración de 5 a 7 días. Bueno, según la FAO, nos recomienda lo siguiente. En caso de los huevos,
mantener refrigerado los huevos frescos con cáscara de 3 a 5 semanas. Ojo, estos productos no se deben de congelar, pero si en caso nosotros queremos congelar las yemas y las claras crudas de los huevos, esto tiene un promedio de duración de 1 año, pero siempre y cuando no se esté abriendo y sacando cada rato. ¿Por qué? Porque al abrir y sacar en este caso del congelador, hacemos una rotura del frío, el cual el producto obviamente se puede descomponer y las cuales ya no estaría cumpliendo lo que hace mención ahí de un periodo de duración de 1 año. En refrigeración, bueno, dura de 2 a 4 días. En productos de fiambre o envasados al vacío, en el caso de las cecinas, por ejemplo, tiene un periodo de duración prolongado. En sobras de carne de res, por ejemplo, en los productos cocinados, la carne de res cocida y platos de carne, como se puede apreciar en el cuadro, tiene un promedio de duración refrigerado de 3 a 4 días y congelados de 2 a 3 meses. Siguiente diapositiva. Aquí quiero resaltar algo importante ya para terminar la exposición. Cocinar de forma segura. La mayoría de los microorganismos pueden ser destruidos parcial o totalmente con una buena cocción. Sin embargo, la mayor parte de las intoxicaciones alimentarias se producen porque no sabemos manipular higiénicamente los alimentos. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto 5 pasos claves que desde casa pueden asegurar la inocuidad de los alimentos. 1. Temperaturas seguras, es decir, mantener las comidas calientes y refrigerar los alimentos cocidos y perecibles. 2. Aguas y alimentos seguros. Usar agua potable y alimentos frescos y revisar siempre la fecha de vencimiento en el caso de algunos productos. 3. Mantener limpio Lávate las manos a menudo, especialmente antes y durante la preparación de los alimentos. Aquí un factor clave y muy importante al momento de preparación de los alimentos, es necesario que en este caso la persona que manipula los alimentos se mantenga las uñas cortas. ¿Por qué? Porque dentro de las uñas se acumula suciedad y al mantenerlas largas estamos contaminando de cierta manera el alimento, al no tener una buena manipulación e higiene de ellos. Separar crudos y cocidos. Usar diferentes utensilios, tablas de picar y recipientes para alimentos crudos y cocidos. En nuestras casas es necesario, bueno, como recomendación, tener 2 o 3 tablas de picar de diferentes colores. Uno puede ser, un ejemplo, color blanco para alimentos, para cortar el pan, o una tabla de picar de color verde para cortar las frutas o las verduras, y color rojo para las carnes. Y siempre esto debemos de limpiar antes y después de cada uso. Y por último, cocinar los alimentos completamente. Cocinar bien todos los alimentos, especialmente carnes y huevos, para mantener una alimentación saludable. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Realmente bastante amplia la exposición. Así que si tuviéramos preguntas, yo creo que sí nos va a llegar preguntas, ¿no? En cuanto me quedé así con las ganas de seguir viendo un poco sobre la conservación de las verduras, ¿no? Usted ponía ahí un cuadro indicando, por ejemplo, el repollo, ¿no? Los tomates, por ejemplo, todas las verduras tendríamos que guardarlas en bolsitas y sellarlas y ponerlas en la red. Sí, necesariamente sí. Por ejemplo, ahí vi una pregunta, ¿cómo conservar los zapallos? Si por ejemplo, en este caso cortamos o tenemos una parte del zapallo, es necesario almacenarlo en una bolsa hermética y ponerlo en el verdurero y utilizarlo cada vez que sea necesario, ¿no? Y para así evitar una contaminación y que este alimento se descomponga. Y obviamente, antes o al momento de preparar, hay que lavar todo alimento, ¿no? Acá hay una pregunta, los huevos no requieren refrigeración. ¿Qué pasa si nosotros dejamos los huevos ahí en la intemperie? Entonces, ¿no estaríamos haciendo buen uso o es que todos los huevos tienen que estar en la refrigeradora? Bueno, los huevos también se pueden mantener a temperatura ambiente, pero o sea, al mantener refrigerados prolongamos un poco más la vida útil del alimento. En este caso, si no está refrigerado, puede tener un promedio de duración de 1 semana,
y en cuestión a refrigerado de 15 días y un poquito más. Bien, ya tenemos ahí entonces la respuesta. Algo que usted mencionaba es que si nosotros sacamos, por ejemplo, una carne, ¿no? De la nevera, ya está congelada, ya no esa carne deberíamos guardar nuevamente porque ya no se considera adecuada. Deberíamos de, como mencioné en la diapositiva, racionalizar. Por decir, ¿en qué sentido? Si yo compro 1 kilo de carne, pero de las cuales voy a consumir medio kilo, solamente corto ese medio kilo para mi consumo y el otro medio kilo lo guardo en el refrigerador para así prolongar un poco más el periodo de vida útil de este alimento. Bien, acá tenemos una pregunta. ¿Se debe aclarar que los huevos antes de refrigerar se debe desinfectar la cáscara? ¿Hay que desinfectar la cáscara antes de meterla a la refri? Al momento de consumir o de comprar los huevos, es recomendable desinfectar de esta manera con un paño, no lavarlos, porque al lavarlos estamos contaminando igual el alimento, porque si bien es cierto, si encontramos un huevo con excretas, al momento de lavar pasa microscópicamente ciertos microorganismos que pueden causar un daño a ese alimento. Entonces es pasar un paño. Pasar un paño, ¿no? Pero O con un papel o con un papel toalla para sacar. en el momento que nosotros vamos a consumir o es que el momento que podemos guardarlo, ya sea intemperie o en la refrigeradora, debemos primero limpiarlo Sí, con el debemos paño. limpiar. Ya sea en refrigeración o mantener la temperatura. Antes, Sí, ¿no? antes. No en el momento que vamos a consumir. No, tiene que ser antes. Ya, ok. Bien, aclarado creo esa pregunta y tenemos otra. ¿Cómo debo almacenar? Por ejemplo, nos ponen acá con kilos, 5 kilos de yuca en la refri. ¿Cómo podría almacenarse? Porque muchas veces, a veces se hace negra, no es que ya se ha cortado la yuca, entonces se toma un otro color. ¿Cómo habría que guardarla? Si lo cortamos, bueno, es almacenarlo en empaques altamente al vacío o sellos herméticos que se encuentran hoy en día en un supermercado. Y ponerlo siempre en los verdureros, nunca en la parte media del refrigerador. Ese es un punto clave para mantener los alimentos en un buen estado. Yo creo que, ingeniero, esto es muy interesante lo que usted está mencionando. Debemos, en todo caso, de esta exposición, salir conociendo cuál es la distribución de todos los productos alimenticios. Por favor, si podría nuevamente repetirnos en la nevera que va, ¿no? Los quesos, dónde deben ir, porque generalmente, inclusive, digo yo, los diseños que vienen de las refrigeradoras están en la puerta, Claro. los casilleritos para poner los huevos. O sea, ¿está bien eso? ¿Entendí o no? Es sobre según los huevitos no deben estar en la puerta del refrigerador. Entonces, ¿cómo? Claro, según la FAO, recomienda lo siguiente, que los huevos deben estar almacenados no en la puerta, sino dentro del refrigerador, pero en la parte superior, porque se prolonga, hay un mayor, la temperatura, la temperatura entra, mejor dicho, está en más contacto con el alimento. Y si está en la puerta al momento de entrar y salir, abrir y cerrar la puerta, hay un rompimiento de la cadena de frío, y eso de las cuales puede deteriorarse el alimento más en un periodo prolongado. Bien. Entonces le preguntaba, diríamos, la distribución de la Claro, ahí por ejemplo hay una imagen, no sé si se podría proyectar. Por favor, nuevamente compartir sobre la distribución de los alimentos. A ver, ubiquemos. Hay una refrigeradora de imagen. Mientras tanto, lo van buscando. Dice, una consulta. Si guardo los alimentos en la refrigeradora, en bolsa plástico, pero sin aire, ¿es mejor? Claro, es mejor porque estamos ahí haciendo como lo llamamos en la industria, la prueba del vacío. Es mejor. Pero, ojo, hay que siempre rotular. Es muy importante eso. Claro. Usted decía que lo primero que entra es lo primero que sale, ¿verdad? Exacto. O sea, es por el tiempo de uso que tendríamos que darles a nuestros alimentos. Claro. Bien, entonces la pregunta que yo hacía, a ver. Bien, ahí está. Por ejemplo, en la imagen se puede ver los lácteos. ¿Podrías, por favor, un ratito sacar esto? ¿Sí? Ya, ahora sí. En la imagen, por ejemplo, se puede apreciar lácteos y huevos que están en la parte inferior
que nos recomienda en este caso la FAO para una mejor conservación, en este caso en este caso de los huevos. Pero en la puerta no tanto, porque al momento, como expliqué, de abrir y cerrar, hay una rotura de la cadena de frío. Pero, por ejemplo, el pescado no podría estar en la parte de arriba. El la pescado nevera. está ahí al momento o sea, de que yo voy a consumir en ese instante, en ese momento. Claro. O sea, si yo lo voy a congelar es porque no lo voy a consumir en ese momento, sino de repente de acá a 3 o 4 días. Tendría que estar en la nevera. Tendría que estar claro, en la nevera. Y si lo consumo, si es de consumo inmediato, pues tendría que estar como está en la imagen, en la parte de abajo. ¿Por qué? Para evitar una contaminación también de algunos productos. Bien. No sé si quedará alguna pregunta por ahí aparte. Bueno, seguimos entonces con el ciclo de preguntas. Eh, Algunos alimentos traen una parte más madura que otra. ¿Ese alimento ya se contaminó o se puede sacar solo esa parte? A veces la palta, generalmente ocurre con eso, ¿no? La palta por un extremo está más madura y la otro extremo todavía está un poco dura. ¿Cómo se considera ese tipo de alimento? Tendríamos que cortarla, separarla, o ya se contaminó, no deberíamos usarla. Lo recomendable, bueno, en este caso sería cortarlo y otra forma de almacenarlo también esa palta para que tenga un periodo de duración es también envolverlo con aluminio. Ahí estamos haciendo como un sello hermético y estamos prolongando su vida útil de ese alimento. Toda fruta que queremos que se madure, ¿lo tenemos que hacer con aluminio? No, no. Puede ser con una tela o un No, no. papel. Si queremos que una fruta se madure, tendría que estar en temperatura ambiente, porque la refrigeración no lo detiene a esa fruta para que madure en este caso. Ahora, si queremos conservar por un periodo de 5 o 7 semanas, dependiendo del tipo de fruta, se lo pone dentro del refrigerador. Claro. Bien, arriba hay más preguntas, hay que responderlas todas. ¿Sí? No sé si está correcto. Yo pelo la yuca y lo congelo hasta cuando lo uso. ¿Estaría bien? Claro, estaría bien también, pero siempre y cuando hay que ponerle un envase, un sello hermético, como una bolsa, ¿no? Para que tenga un periodo de duración. Podríamos guardarlo con toda la cáscara, como también podríamos guardarlo Claro, pelado. también pelado. No había problema. Bien, la leche yogur, ¿dónde debe estar? Dice ahí. Como se hizo mención en la imagen, debería estar en la parte superior, en este caso de la refrigeradora. Bien, en mi caso, acá consumimos carapulcra y la yuca la pelamos y la ponemos en congelador en bolsas de Polipropileno. polipropileno por grupos. Claro, ¿Está? Muy bien. es es una buena forma también de conservar nuestros alimentos. Claro, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, seguimos, creo que hay más. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo dura el yogur que ya se abrió? Esto va a depender, bueno, en primer lugar, el yogur tiene un promedio de duración que no más o menos de unas 2, 3 semanas o un mes, creo, dependiendo del tipo, según la etiqueta. Y al momento de abrirlo, bueno, es de consumo inmediato o siempre y cuando verificar la etiqueta, porque ahí proporciona un valor muy importante al momento de adquirir este producto, ¿no? Bien. Bueno, acá en Lima venden plátanos que se dice que son madurados artificialmente. ¿Pueden subirlo, por favor? Para prolongar su vida útil, me recomiendan refrigerarlos o congelarlos. Generalmente, bueno, acá en la selva al plátano no se lo refrigera porque se oscurece la cáscara. O si lo voy a refrigerar, bueno, que sea por 1 o 2 días, ¿no? Pero un promedio prolongado no. O sea, no podríamos guardar, por ejemplo, si hablamos de los plátanos de seda, yo quiero que se todavía no se sigan madurando, porque si lo dejo afuera se madura un poco Claro. más, ¿no? Se oscurece inclusive la cáscara. Y lo quiero mantener, diríamos, un tiempo más útil de vida. Lo guardo en mi refrigerador. ¿Lo tengo que guardar igual en bolsa? No, lo puedo guardar en este caso envolviendo con papel de aluminio para tener un promedio de duración, pero siempre y cuando este alimento nos va a durar un promedio de 5 a 7 semanas. No nos va a durar como un año, por ejemplo. De hecho, creo que lo consumiríamos mucho más antes, ¿no? Bien. La yuca yo lo puedo refrigerar tal y como salió de la tierra en bolsa. Sí, bueno, ya respondió que sí, podíamos guardar, ¿no? En todo caso, ya sea
con la cáscara o sin la cáscara, claro. pero en ambos tienen que estar en una bolsa de poliéster. Bien, es cierto que las frutas cuando se almacenan juntas maduran más rápidamente. Cuando se almacenan a temperatura ambiente, sí, porque una fruta lo puede, mejor dicho, hablando en ese sentido, contagiar a la otra fruta y es así donde hay una maduración más rápida, ¿no? Bien. Ingeniero, cuando tenemos nosotros esas leches que vienen en caja, una vez abiertas, esas leches debe seguir conservándola en su caja. Es necesario ponerla en un frasco de vidrio, en un frasco de plástico. ¿Cuál sería lo recomendable? No, en el caso de las leches son Cajas de trepa. de cajas tripack, es recomendable mantener en su mismo empaque, pero en refrigeración, ya no en a temperatura ambiente, porque hay un proceso de descomposición en ese producto. Y entonces hablaríamos de cuántos días de que tendríamos que mantenerlo en refrigeración. Bueno, siempre revisar la etiqueta, generalmente es unos 2 o 1 semana Máximo. como máximo, pero hay muchas cosas, en muchas ocasiones que algunas personas, por ejemplo, toman esa leche, o sea, lo abren y lo embocan. Ahí ya, bueno, obviamente la duración ya no es tan prolongada, es más corta, porque de cierta manera ya estamos emitiendo ciertos microorganismos a ese alimento que puede deteriorarse en un cierto tiempo, en un menor tiempo. Ingeniero, y entonces los alimentos que están en la refrigeradora no deben ser interrumpidos, diríamos así, por la desconexión de nuestro refrigerador. Por ejemplo, en la noche yo veo cargado mi nevera con mucho hielo, de repente tengo una refrigeradora que todavía genera mucho hielo, agarro y lo descongelo. ¿Hay alguna alteración ahí con estos alimentos? En este caso, bueno, hoy en día las refrigeradoras ya tienen un promedio de descarga, generalmente ya están modificadas para conservar dicho alimento, pero en algunos casos, bueno, los que tienen refrigeradoras antiguas, es necesario hacer un periodo de descanso de 2 o 3 horas, pero en este caso, en la noche, bueno, yo sugeriría en este caso de mantener encendida esa refrigeradora. Bien, excelente, realmente un tema bastante por aprender, bastante. Sí, es un mundo muy amplio. Bien, saludos a todos, gracias por estar desde Abancay, la coordinadora también de Telesalud de la región San Martín, muchísimas gracias. Tengo entendido que también está en Cusco, Huancavelica, muchísimas gracias. Así que si también tienen sus preguntas, pues podemos aprovechar que tenemos a nuestro ingeniero agroindustrial laborando pues en la parte de nutrición nuestro hospital, servicio de dietética y nutrición. Bien, terminamos con algunas últimas preguntas. Buenas tardes. ¿Por qué se contamina el pollo con el agua? Bueno, esto generalmente puede ser por 2 factores. Uno, que estamos utilizando un agua contaminada, generalmente, respondiendo a la pregunta de... Ingeniero, a esta pregunta que hace la señorita Londra, me, me genera una curiosidad. Cuando usted dijo, ¿no? Hay que cortar las porciones, hay que guardar en la refri. ¿Hay, hay que lavarla la carne o los pollos y guardarlas limpias en la nevera o es que simplemente lo traigo del mercado, corto mi medio kilo de carne, agarro y lo meto en mi bolsita y lo guardo en la refri? Sí, ¿Cuál sería la buena práctica? ¿Es esa o es que corto, lavo mi carne, lo guardo limpiecita y lo pongo en la refri? No es tal como usted menciona. Lo adecuado es compro en el mercado o de algún hago mi ración. hago mi ración y estoy poniendo en la refrigerador. Al momento de que voy a consumir, recién hago la desinfección de ese alimento. Bien, aclarado entonces esa duda. Bien, ¿alguna otra pregunta más de repente aquí? ¿No? Bien. Ajá. Bien, dice que todo lo contrario estaban haciendo. Así que de verdad ves que estos temas son bastante interesantes, bastante importantes.
Bien, en vista de que ya hemos agotado, creo, con las preguntas y la exposición realmente ha sido bastante muy buena, excelente la exposición y nos ha contribuido con sus conocimientos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar en esta actividad. Así que los esperamos el día miércoles con otro nuevo tema y agradeciéndole también desde ya, ingeniero, por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir su experiencia. Bien, no sé si nos permite todavía cerrar con esta última pregunta. ¿Es necesario desinfectar con un poquito de lejía a las frutas? ¿Ingeniero? A las frutas. Ajá. Claro, al momento de que voy a consumir ese alimento sí es necesario, pero pequeñas dosis, o sea, o una gotita, dependiendo de, o sea, la cantidad de las frutas. Según lo que nos recomiendan es una gotita para la desinfección en este caso de las frutas. No un chorro, porque ahí ya no estamos contaminando ahí ese producto. Y nos podría generar también quizás hasta un daño, ¿no? Claro, nos puede producir un daño. Bien, ahora sí, nos vamos, que tengan ustedes un bonito fin de semana. Recuerden que esta exposición ustedes la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube y pueden volverla a escuchar y compartirlas con su personal, con su familia, con todos. Es un tema creo que apto para todos, así que nada, solamente despedirlos y agradecerles a cada uno por su participación. Que tengan ustedes un buen, feliz fin de semana. Muchísimas gracias y estamos terminando la exposición. Ingeniero, entonces, le hago entrega también de su constancia por su exposición. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Gobierno Regional de San Martín, Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.